mi exmarido se suicidó. No me dejó ni una sola palabra, pero me legó una fortuna inmensa. Su asistente dijo, tú fuiste la única salvación en la vida del presidente. Después de que tu padre falleció, el presidente se culpó profundamente, pensó que su muerte podría traerte algo de felicidad. El presidente realmente te amaba, incluso estuvo dispuesto a sacrificar su vida por ese amor. Fue en ese momento cuando supe que fue él quien me donó un riñón. Resolvió la crisis de mi padre entregando la mitad de su fortuna, y cuando mi hermano fue acusado injustamente, arriesgó su vida para encontrar pruebas. Aún recuerdo que durante el divorcio se arrodilló, dejando de lado toda su dignidad, suplicándome que no me fuera. Sin embargo, firmé los papeles del divorcio porque otros me convencieron de hacerlo. Cuando volví a abrir los ojos, rompí el acuerdo de divorcio frente a mí sin dudarlo. Killian no deja de ser un hombre común, no es extraño que tenga mujeres a su alrededor. Llora y te suplica que no te divorcies de él, pero solo porque teme que le quite su dinero. Los hombres muestran una cara mientras esconden otra, incluso cuando todas las apariencias se han derrumbado, aún puede fingir devoción. Asqueroso. Sarapina, fírmalo ya. Aléjate de hombres como Killian, definitivamente mereces a alguien mejor. La voz de Lilith resonaba en mis oídos, mi cuello se tensó y tardé un rato en darme cuenta de que había renacido. Al mirar el acuerdo de divorcio frente a mí, mis ojos se enrojecieron. Mi mente se llenó de imágenes de Killian después de su muerte, en la bañera, la sangre carmesí brotando sin cesar, en su rostro pálido aún había lágrimas congeladas, en su brazo estaba grabado mi nombre junto a las palabras, hasta que la muerte nos separe. Su asistente dijo que Killian había sufrido depresión durante muchos años, y sin embargo, en nuestros 3 años de matrimonio no noté ni una sola señal. Solo veía su imponente presencia en el mundo empresarial y su elegancia frente a amigos y familiares. Investigaba todas las marcas de toallas sanitarias y elegía la mejor para mí, luego decía casualmente que su asistente las había comprado. Recorría largas distancias sin importar el tiempo para traerme el tazón de gachas que yo anhelaba y después decía con naturalidad que su asistente había pedido de más por glotonería. Yo era exigente, pero él consentía todos mis caprichos, era dramática, y aceptaba mis berrinches sin cuestionarlos. Al final, guardó todo su amor encerrado en su corazón. Tras su muerte, una vez le pregunté a su asistente, ¿por qué Killian escondió su corazón? ¿Qué respondió? El director sabía que usted no lo amaba, así que no quiso cargarla más. Amarla era asunto suyo, y mantenerla a su lado ya fue lo más egoísta que hizo. Aún así, creo que sostenerla en la palma de su mano como a una tonta fue lo más excesivo que hizo. Después de su muerte, su bondad hacia mí se magnificó infinitamente en mis sueños, llenándome de culpa y autorreproche, haciéndome lamentar no haber cuidado mejor ese matrimonio. Sarapina, ¿qué estás esperando? Fírmalo ya. Una vez firmes, serás libre. El clamor en mis oídos me devolvió a la realidad. Alcé la vista hacia Lilith, que me instaba a divorciarme mientras intentaba seducir a Killian a cada paso. La humedad en mi mirada se desvaneció poco a poco mientras rompía despreocupadamente los papeles del divorcio frente a mí. Lilith se sobresaltó, mirándome incrédula. Sarapina, ¿qué? ¿Qué estás haciendo?, dije fríamente. No me voy. Lilith se quedó paralizada. Él te engañó. ¿De verdad piensas perdonarlo? Asentí. Sí, lo perdono. Dicho esto, me di la vuelta para salir del bufete, pero Lilith me agarró del brazo. Si no te divorcias de Killian, ¿quién cubrirá el déficit de 50 millones de mi familia? La miré con frialdad. El déficit de tu familia no es asunto mío. Con indignación exagerada exclamó, ¿no dijiste que me darías todos los bienes que obtendrías de Killian tras el divorcio? ¿Cómo puedes retractarte? ¿Ya no soy tu mejor amiga? Me reí suavemente. Entonces supongo que nunca lo fuiste. Una amiga tan tóxica, que difundía rumores maliciosos, envenenaba matrimonios ajenos y codiciaba sus bienes, estaría mejor sin existir. Salí del bufete, tomé un taxi y fui directo a la empresa de Killian. Justo al llegar a la entrada, 2 susurros me llegaron al oído. Ese hombre enredado con la esposa del presidente ha vuelto a pedir fondos de inversión.
Ya es la segunda vez este mes. La primera vez pidió 10 millones y ahora descaradamente exige 100 millones. Los 10 millones desaparecieron y ahora el director realmente va a darle estos 100 millones. ¿Quién sabe? Quizá la esposa del director le susurre algo al oído. Es claramente una inversión perdida, pero por el bien de su esposa está dispuesto a asumir la pérdida. Apreté los labios y aceleré el paso. Al pasar junto a los dos empleados chismosos, se sobresaltaron visiblemente y bajaron la cabeza con miedo. Killian, esta vez solo quiero 100 millones, solo 100 millones, y me aseguraré de que Lilith convenza a Sarapina de no divorciarse de ti. De lo contrario, lo único que recibirás de Sarapina serán los papeles del divorcio. La amas tanto que seguro no te importará una suma tan pequeña, ¿verdad? Me quedé fuera de la oficina del director general. A través del cristal podía oír la conversación y ver la expresión arrogante y dominante de Adrien. Sentado frente a él, Killian mantenía una expresión fría, sin mostrar emoción alguna. Solo sus manos ocultas bajo la mesa se apretaban involuntariamente hasta enrojecer por la presión. Al ver que Killian no respondía, Adrien alzó la voz. En aquel entonces fui yo quien dejó que Sarapina fuera contigo. Si quisiera recuperarla, bastaría una sola palabra. Killian, te estoy dando una oportunidad, no rechaces el brindis para acabar bebiendo el castigo. Los ojos de Killian se afilaron al mirar a Adrien, apretó la mandíbula, ya al límite de su paciencia. Mientras tanto, su mano oculta bajo la mesa ya sangraba. Me di cuenta de que se había clavado las uñas en la palma hasta romper la piel. Aún así, Adrien continuó sin piedad. Killian, creo que aún no has visto esas fotos íntimas de Sarapina y mías, y dudo que quieras que se hagan públicas. Una sonrisa astuta apareció en el rostro de Adrien, los ojos de Killian destellaron con intensidad, su mirada era afilada y asesina. Apretando los dientes, empujé la puerta y entré. Adrien me miró sorprendido. Sarapina, ¿por qué estás aquí a esta hora? ¿No deberías estar en el bufete con Lilith? Se detuvo a mitad de la frase, tragándose rápidamente el resto, y luego miró a Killian con cautela, como temiendo delatarse. Adrien había hecho que su hermana Lilith difamara constantemente a Killian frente a mí para sembrar discordia y empujarme a divorciarme, y al mismo tiempo sacaba a relucir una y otra vez mi pasado para obligar a Killian a ceder a sus exigencias desmesuradas. Este par de hermanos engañosos se interpusieron entre Killian y yo, explotando mis defectos hasta arrinconarlo hacia la muerte. Sí, Killian fue empujado a la muerte, Lilith y Adrien son los asesinos, y yo la principal culpable. Si hubiera conocido antes el amor de Killian, si hubiera entendido antes las siniestras ambiciones de Lilith y Adrien, Killian no se habría quitado la vida y mi familia y yo no habríamos acabado de forma tan trágica. Cuando Killian me vio, reprimió toda su ira y, al volver a mirar a Adrien, estaba a punto de aceptar la inversión de 100 millones casi sin dudar. Me acerqué rápidamente y agarré su manga. Killian, creo que deberíamos reconsiderar el proyecto de Adrien. Killian se quedó paralizado. Adrien, aún más sorprendido, habló con evidente desagrado. Sarapina, no interfieras en asuntos de negocios que no entiendes. Lo miré y dije con frialdad, puede que no entienda de negocios, pero ahora Killian está gastando el dinero del grupo Killian. Como su esposa, la mitad de su dinero es mío. 1.000 millones no es una cantidad pequeña. Si puede darlo o no depende de si yo estoy de acuerdo. Adrien no esperaba que dijera eso, frunció el ceño tan profundamente que podría aplastar un mosquito. Killian permaneció inmóvil, su rostro apuesto sin emoción. Enganché decididamente mi brazo al suyo y repetí con firmeza. Ahora no estoy de acuerdo con tu inversión. ¿Me oyes? Los labios de Killian se movieron ligeramente antes de asentir obediente y responder, te oigo. Adrien apretó los dientes. Sarapina, ¿has olvidado lo que acordamos antes? Antes de que terminara, lo interrumpí sin rodeos, lo olvidé. Su rostro se enrojeció al instante. Continué fríamente, no me llames de nuevo en el futuro. Otros podrían malinterpretar la naturaleza de nuestra relación. Lo que acabas de decir frente a Killian prácticamente estaba manchando mi reputación. Sarapina, ¿cómo es que de repente te volviste así? ¿De repente? No lo creo, quizá debería haber sido así hace mucho tiempo. Soy una mujer casada, así que contrólate y deja de decir cosas que no te corresponden. Killian, me suman los oídos.
Lo miré como pidiendo ayuda. Killian miró fríamente a Adrien y dijo, fuera. Adrien quedó completamente atónito. Probablemente nunca había recibido tal trato de Killian. Yo eché más leña al fuego, te dijo que te largaras. ¿Por qué no te vas? Furioso, agarró una taza de café frente a él y me la arrojó. Killian reaccionó con rapidez, protegiéndome detrás de él, pero el café empapó su camisa blanca. La mancha aún despedía hilos de vapor blanco, claramente una quemadura, y aún así Killian no mostró la menor señal de dolor, su rostro completamente inexpresivo. Luego, sin dudarlo, llamó a seguridad y ordenó que sacaran a Adrien. El amplio despacho del director ejecutivo quedó con solo 2 personas. De pie frente a Killian, comencé a desabrochar uno a uno los pequeños y obstinados botones de su camisa. Cuando el café hirviente amenazó con empapar la tela, mis ojos se enrojecieron por la urgencia. ¿Estás llorando? La voz de Killian llegó desde arriba. Me limpié las comisuras de los ojos, con la garganta oprimida. Soy tan inútil, ni siquiera puedo desabrochar los botones. Ese café debía estar ardiendo, cuánto debió doler cuando cayó sobre tu piel. De pronto, una mano grande y ligeramente áspera cubrió el dorso de la mía, y de su palma se extendió una oleada de calor. Entonces arrancó la camisa con violencia, haciendo volar los botones en todas direcciones. Algunos incluso rebotaron en mi rostro. Jadeé sorprendida. Ante mí se alzaban sus músculos abdominales y pectorales bien definidos. Alcé la mirada y me encontré directamente con los ojos de Killian. Bajo su mirada fría, mis mejillas se sonrojaron involuntariamente con un matiz de timidez. Dijo con suavidad, ya los desabroché todos. No te enfades. Tragué saliva con fuerza y mi mente quedó en blanco un instante. Con manos temblorosas tomé la pomada para quemaduras, exprimí un poco en mis dedos y la apliqué con cuidado sobre la piel ya enrojecida e hinchada de la parte baja de su abdomen. Él solo observó en silencio. Intenté mantener la compostura mientras atendía su herida, pero me topé con una cicatriz larga, como una zanja, en la zona de su riñón izquierdo. Mi corazón dio un vuelco y las emociones que había reprimido volvieron a desbordarse. En ese instante, las lágrimas comenzaron a caer. Killian entró en pánico y preguntó, ¿la cicatriz es muy fea? ¿Te asustó? Mientras hablaba, hizo ademán de volver a vestirse. Negué con la cabeza y dije, no, la cicatriz no es fea. Para nada. Es tan larga. ¿Cuánto dolor soportaste cuando te cortaron? Y aún así es un riñón, ¿cómo pudiste dármelo tan a la ligera? Se quedó en silencio. Sabes, desde cuando, en mi vida pasada, después de que murieras, me limpié la nariz y te miré con resentimiento. Eres tan bueno fingiendo ser el tipo amable, donándome un riñón sin decir una palabra y haciéndome creer que fue Adrien quien me lo dio. Frunció levemente los labios y bajó un poco su apuesto rostro. Adrien dijo que no te gustaba, y mucho menos que querrías mi riñón. Tenía miedo de que no lo aceptaras, así que, tonta. Lo abracé, enterré el rostro en su pecho y lloré sin control. ¿No podías decirme directamente lo que sentías por mí? ¿Cuántos malentendidos entre nosotros ocurrieron solo porque tú no hablabas y yo tampoco, dejando que otros se aprovecharan? ¿Desde cuándo escuchas todo lo que dice Adrien? ¿No se suponía que eras el director decisivo y despiadado? ¿Cómo es que en asuntos del corazón actúas como un completo tonto? Sus manos sujetaron mis hombros y se tensaron poco a poco, se estaba conteniendo. Yo solo tenía miedo. ¿Miedo de qué? Tenía miedo de que no me quisieras, de que me odiaras. Cuando nos casamos, tuviste que ceder, y obligarte a quedarte a mi lado fue demasiado. Killian, bésame. Lo miré con un tono que llevaba un atisbo de orden. Quizá porque sabía demasiado bien cuánto me amaba pude ser tan audaz con alguien a quien temí en mi vida pasada. Hemos perdido demasiado, en esta vida no podemos seguir así. Sus ojos parpadearon incrédulos. Dios sabe que después de 3 años de matrimonio ni siquiera nos habíamos besado. Se quedó inmóvil. Tomé la iniciativa y toqué sus labios. Por accidente terminé empujándolo contra el sofá. Sarapina, no quiero hacerte daño, dijo con la voz tensa por la contención. Antes de comprender el sentido de sus palabras, me acurruqué en su abrazo y susurré, abrázame más fuerte,
tan fuerte como puedas. Su fuerza fue abrumadora. Cuando su gran mano presionó mi espalda, sentí como si intentara fundirme en su propio ser. Llega de pronto una lluvia primaveral, al caer sobre las hojas, susurra suavemente, al posarse en los estambres de las flores, las adorna como un traje fino. Flores y hierbas se mecen con la brisa, balanceándose con gracia, una fragancia dulce llena el aire. Todo lo reprimido y contenido se disipa en un instante y se transforma en ternura. En el sofá me recuesto en su abrazo, su abrigo cubre mi cuerpo, ocultando lo esencial. Debajo de mí, mi ropa íntima está esparcida. Me limpia el sudor de la frente con el rostro lleno de remordimiento. Lo siento, Sarapina, no pude resistirme. Mis mejillas ardían y mi mente seguía llena de la escena sonrojante de antes. Mordí ligeramente mi labio y me acurruqué más en su abrazo, quejándome. ¿Por qué? No hacía falta. Te agotaste de golpe. Siempre habrá una próxima vez. Aún así, él seguía inquieto. Siento que esto es un sueño, nada parece real, irreal. Por eso quería aferrarse desesperadamente, entregando cuerpo y alma, dispuesto incluso a apostar la vida. ¿Aún hay una reunión esta tarde? Ve a asearte primero, no dejes que interfiera con tu trabajo. Empujé un poco a Killian. Se levantó a regañadientes, aunque la reticencia en sus ojos hacía pensar que podía abalanzarse de nuevo en cualquier momento. No te preocupes, no voy a irme a ninguna parte. Además, en mi estado actual no podría ir a ningún lado. Frunció levemente los labios y, tras una larga pausa, entró por fin al baño contiguo. Al oír el agua correr, me relajé por fin. Este hombre daba miedo, sobre todo después de quitarse la ropa. Presidente, traje la ropa que solicitó, aún seleccionada según mis medidas. Si la señora no desea asistir al banquete de esta noche, siempre puedo acompañarlo yo. La voz de una mujer llegó desde la entrada y se detuvo en seco al verme, me quedé paralizada. Señora, ¿cuándo llegó? Me puse con calma la camisa de Killian, dejando al descubierto mis esbeltas piernas ante Yvette. La ropa en el suelo, el sonido del agua en el baño y el aroma persistente en el aire. Si hubiera sido otra persona, quizá me habría avergonzado, pero quien estaba frente a mí era Yvette, la secretaria de Killian, la mujer que siempre había desafiado mi lugar. Vine a ver a mi esposo, ¿tengo que reportarme contigo? Claro que no, solo tenía curiosidad. Sí, debes estar curiosa. No escuché a Lilith ni me divorcié de Killian, al contrario, estoy aquí disfrutando a escondidas con él. Abrí suavemente el cuello para que Yvette viera debajo, sus ojos se enrojecieron de inmediato y bajó la cabeza. No entiendo lo que dice, señora, solo vine a entregar la ropa. El director tiene un banquete esta noche y es rutina que prepare el atuendo de gala para usted. Sonreí con frialdad, ropa destinada a mí pero en tu talla, en mi vida pasada, fue precisamente esto lo que me hizo creer firmemente que Killian me había engañado contigo. Yvette endureció el tono y dijo, señora, siempre he sido yo quien ha estado al lado del presidente. ¿Y qué? Yvette mordió su labio inferior, con los ojos enrojecidos al mirarme. Solo aparezco cuando el presidente me necesita, debería ser magnánima y entenderlo a él y a mí. Tiré la ropa al suelo y el rostro de Yvette se volvió una mezcla de rojo, blanco y azul. No quiero entender a una mujer que pasa el día exhibiéndose frente a mi esposo con medias negras transparentes y vestidos escotados. Se quedó helada y, por instinto, se llevó la mano al cuello para ocultar algo. Señora, esto es un malentendido. ¿Malentendidos? Levanté la mano y le di una bofetada. Su mejilla se hinchó al instante, pero no calmó mi ira. Era la mujer que una y otra vez me había enviado fotos y ubicaciones, haciéndome dudar de la lealtad de Killian. Volví a alzar la mano para golpearla de nuevo, pero Yvette me sujetó la muñeca. Señora, no vaya demasiado lejos. Me burlé, golpear a una descarada rompehogares, ¿eso es ir demasiado lejos? Su agarre se aflojó y la fuerza de mi golpe la hizo caer al suelo. En ese momento, el agua del baño se detuvo y Killian salió con solo una toalla alrededor de la cintura. Sus rasgos limpios y apuestos estaban medio ocultos por el cabello despeinado, pero al ver a Yvette frunció el ceño y se puso rápidamente la bata cercana. Yvette empezó su actuación. Presidente, solo vine a entregar la ropa,
pero la señora parece haber malinterpretado. Se cubrió el rostro, frágil y delicada, con aspecto agraviado. Señora, el presidente está desbordado de trabajo y no tuvo tiempo de preparar el vestido de noche, así que me pidió que la ayudara. ¿Cómo pudo malinterpretar la relación entre el presidente y yo? Su actitud lastimera era puro teatro. Los ojos de Killian parpadearon mientras se colocaba a mi lado y preguntaba qué había pasado. Antes, me habría enfurecido con solo unas palabras de Ivete y habría descargado todo en Killian, cayendo en la trampa. No habría habido forma de sentarme a hablar con calma. Pero ahora debía hablar, lo que había que decir debía quedar claro, sin dar a nadie la menor oportunidad de interferir. Señalé a Ivete, dijo que preparó un vestido de noche para mí, pero era de su talla. Casi al instante, Killian entendió la implicación y declaró con frialdad, «Estás despedida». El rostro de Ivete palideció, incrédula. Yo también me sorprendí un poco, el asunto se resolvió con una facilidad inesperada. Espera, cuando tu empresa despide a alguien es realmente tan simple como una sola frase, como en los dramas de televisión. Ivete aún quiso luchar, pero Killian no le dio oportunidad y solo le ordenó que fuera a finanzas a cobrar su salario de inmediato. Al salir del despacho, avivé el fuego adrede, rodeándole el cuello con los brazos y susurrando, «Me duele la espalda, cárgame y luego ayúdame a asearme». El sonido llegó a oídos de Ivete. Vi cómo su espalda se tensaba visiblemente y una pequeña victoria se alzó en mi corazón. Hasta que se fue, estuve inmersa en la alegría de haber expulsado a la otra mujer. Ni una sola vez noté la mirada ardiente del hombre a mi lado. De pronto, con una ligereza repentina, me alzó en brazos de forma horizontal y me sobresalté, pues ya me llevaba hacia el baño. «No, puedo hacerlo sola». Pero él negó con la cabeza con absoluta seriedad. «¿Te duele la espalda? Déjame hacerlo». «Mi espalda no duele». «Sí, duele». Al final no llegamos al banquete. Killian me llevó directamente a casa, a una villa suburbana al sur de la ciudad, nuestro hogar conyugal, aunque la propiedad estaba registrada únicamente a mi nombre, era su regalo de bodas para mí. Cuando vino por la fuerza a exigir un matrimonio concertado, no pude negarme por la crisis de mi familia. Sin imaginar cuánto me beneficiaría esa unión, ofreció la mitad de su fortuna para ayudar a la empresa de mi padre a superar la crisis, limpió el nombre de mi hermano y lo protegió del sabotaje corporativo, y me dio esta lujosa casa, concediéndome libertad absoluta. Durante mucho tiempo no le permití entrar. Hoy, cuando llegó y me sacó del coche en brazos, preguntó con cautela, «¿De verdad puedo entrar? ¿Esta es tu casa?» «Es nuestra casa». Yo me acurruqué junto a él como un pequeño conejo blanco. Apretó los labios y avanzó despacio, paso a paso, hacia el interior. Esa noche pensé que ninguno de los dos dormiría. Quería decirle tantas cosas. Que si quería tratarme bien debía hacerlo abiertamente, que si quería amarme debía hacerlo con valentía y sin reservas. Marido y mujer son uno, comparten honor y deshonra. Yo aprendería poco a poco a ser una buena esposa, a asentarse firmemente en su corazón y darle una profunda sensación de seguridad. Pero antes de cruzar la puerta principal, la atmósfera cálida entre Killian y yo se hizo añicos. Dentro, dos invitados no deseados estaban sentados en nuestra sala, comiendo fruta, bebiendo vino importado y viendo la televisión. Lilith y Adrien, los hermanos, trataban el lugar como si fuera su propia casa, completamente a sus anchas. Había basura esparcida por el suelo y ordenaban sin parar a la ama de llaves. «Parece que una no es suficiente. Mañana arreglaré que vengan dos más para atenderlos», dijo Killian sin mostrar el menor desagrado. Yo fruncí el ceño. «Claramente no te agradan esos dos. ¿Por qué soportarlos?». Me miró con suavidad. «Pero son tus amigos, te gusta pasar tiempo con ellos, así que tengo que aceptarlo». Sentí una punzada de tristeza por su abnegación. «¿Aceptarías cualquier cosa?», pregunté, «incluso morir». Sus ojos permanecieron firmes y respondió con una sola palabra: «Sí». Comprendí el peso de esa respuesta inmediata. En mi vida pasada creí las palabras de Adrien y culpé a Killian de la muerte de mi padre. Él solo quería complacerme, hacerme sonreír organizando una gran fiesta de cumpleaños. No solo fui ingrata, sino que delante de todos le dije, «Solo cuando muera seré feliz», y entonces fue y murió, solo para hacerme feliz. Con lágrimas en los ojos dije, «Killian, no te permitiré morir, ¿me oyes? No importa qué amenazas te hagan, no tienes permitido morir, ni siquiera si soy yo». Pareció un poco aturdido y me estrechó con más fuerza como si hiciera una promesa. «De acuerdo, no moriré». Al mirar por la ventana a Lilith y Adrien, totalmente ajenos,
El odio volvió a brotar en mi corazón. Bájame, entraré primero y tú quédate aquí. Escucha con atención lo que esos dos suelen decirme. Frunció levemente el ceño. Continué. No entiendo realmente los asuntos del mundo empresarial. Colabores o no con Adrien o lo que planees hacer después. Decide con racionalidad. Hagas lo que hagas. Confío en ti incondicionalmente. Dicho esto entré. Y solo al llegar a la puerta Killian soltó mi meñique. Lilith me arrastró de inmediato a sentarme en el sofá. Adrien me lanzó una mirada de reojo, aún molesta por lo ocurrido antes. Sarapina, ¿por qué no te divorcias de un canalla como Killian? Fue él quien causó la crisis de la empresa de tu padre. ¿Cómo puedes ser tan blanda con tu enemigo? Miré a Lilith y repliqué. Entonces, ¿por qué dañaría la empresa de mi padre solo para gastar la mitad de su fortuna en rescatarla? Lilith, no puedo creer que Killian sea la persona que describes. Lilith se sobresaltó y respondió rápido. Quizá le divierte. ¿Quién sabe qué pasa por la mente de un psicópata tan frío? Dejemos la empresa de tu padre. Killian y su secretaria se entregan al desenfreno todo el día. No te molesta. Si no lo amas, seguir juntos es solo tortura. Lo más importante es divorciarte y llevarte el dinero. Adrien se burló de pronto. Sarapina seguramente ya fue atrapada por Killian y olvidó todo el pasado. Lilith, recordada por Adrien, sollozó. Sí, tus palabras y actos de hoy nos han herido profundamente a mi hermano y a mí. Somos las mejores amigas y ahora que mi familia está en problemas dices que no ayudarás. ¿Cómo puedes soportarlo tu conciencia? Entonces, pese a la oposición de toda la familia, mi hermano insistió en donarte su riñón. Arriesgó todo para reunir pruebas cuando tu hermano fue incriminado. Prometiste retribuir a nuestra familia toda la vida, así cumples tu palabra. En el pasado me controlaron por completo con estas dos cosas. Ahora observé en silencio su actuación, esperando el momento en que ya no pudiera continuar. Dije con calma, ambos tienen razón, también debo recompensar a mi salvador. Lilith y Adrien sonrieron con suficiencia, creyendo que el resultado deseado estaba al alcance, pero continué, y después de divorciarme de Killian, una mujer divorciada como yo, sin medios para defenderse, podría incluso hacer que Killian retire su apoyo a mi padre. ¿Qué sería de mí entonces? ¿Qué sería de la empresa de mi padre? Lilith se quedó en silencio. Adrien respiró hondo y dijo con sinceridad, cuando llegue ese momento, naturalmente me casaré contigo. Haré todo lo posible por ayudar a tu padre. Sarapina, no puedes no haber notado mis sentimientos. Lo miré con esperanza. Hermano Adrien, cuando la empresa de mi padre estuvo en problemas antes, te supliqué ayuda y dijiste que no podías decidir. ¿Cómo es que ahora podrías ayudar justo después de que me divorcie? El rostro de Adrien se tensó y las palabras tiernas que siguieron salieron con menos fluidez. Eso fue antes. Entonces no reconocía mis sentimientos por ti. Ahora estoy seguro de mi amor. Estos 3 años en que estuviste casada con Killian, no tienes idea de cómo sufrí pesadillas cada noche. Al oírlo se me revolvió el estómago, sentí náuseas, pero me contuve y seguí. Hermano Adrien, ya que eres tan devoto, acepto tu propuesta y me divorciaré de Killian. Adrien y Lilith estallaron en carcajadas. Continué, hermano Adrien, probablemente no me quede con nada en el divorcio. Antes de casarnos firmamos un acuerdo prenupcial y no recibiré ni un centavo. Espero que no te importe que además de estar en la ruina también arrastre las deudas de la empresa de mi padre. Mientras hablaba saqué un contrato. Sabes que mi padre se preocupa profundamente por su empresa. Ahora apenas se mantiene a flote con la ayuda de Killian. Si me divorcio, probablemente no sobrevivirá mucho tiempo. Si estás dispuesto a firmar este acuerdo e inyectar incondicionalmente 100 millones en la empresa de mi padre, probablemente acepte dejarme casarme contigo. Cuánta sinceridad había en mis palabras y cuán repugnado se veía Adrien. Al ver el acuerdo, su rostro palideció. Lilith intentó consolar. Sarapina, ¿es realmente necesario? ¿No confías en el carácter de mi hermano? Respondí con calma. Por supuesto que confío en el carácter de Adrien, solo me preocupa que mi padre no lo haga. La sala quedó en silencio. Con una leve sonrisa añadí, por cierto, en una noche tan hermosa tengo 2 botellas de mi mejor vino arriba. Las bajaré para celebrar mi nueva libertad y mi próxima felicidad al casarme con Adrien. Dicho esto me levanté y subí. Abajo comenzaron a discutir sin reparos. Hermano, ¿debemos firmar? Si firmamos estamos acabados. ¿Qué hacemos entonces? Si Sarapina no obtiene un acuerdo de divorcio de Killian y Killian no invierte en nosotros, estamos realmente condenados. No te preocupes. Todavía tengo una manera. Podía adivinar fácilmente de qué estaban hablando. En mi vida anterior,
después de divorciarme de Quillén. Dejé claro que era inocente al no reclamar ninguno de sus bienes y que no tenía dinero para ayudarlos. Los hermanos simplemente conspiraron para montar un secuestro. Tras raptarme, exigieron 100 millones a Quillén, y fueron precisamente esos 100 millones los que sumieron a la empresa de Quillén en una crisis y pusieron bajo presión el negocio de mi padre. Con el grupo de Adrien ganando impulso y presionando tanto al conglomerado de Quillén como a la empresa de mi padre, no pasó mucho tiempo antes de que mi padre falleciera, exhausto por el colapso de su compañía. Aunque Quillén logró tomar aire por un momento, yo culpé de la muerte de mi padre a Quillén. Tras la muerte de Quillén, su imperio se derrumbó como una torre en colapso, sin rastro de su antigua gloria, dejando a decenas de miles sin sustento, un suceso que causó gran conmoción. Un hombre que pudo haber sido un magnate de los negocios, pero que renunció a un futuro brillante, incluso a su propio nombre, todo por una mujer. No es exagerado decir que Quillén estaba cegado por el amor. Miro las botellas de alcohol en el mueble bar. Formaban parte de los regalos de compromiso que Quillén envió a mi familia cuando nos casamos. Durante la boda no llegamos a beberlas, pero al abrirlas ahora el aroma es aún más intenso. Tomo un sorbo, me doy la vuelta para marcharme y espero a que los hermanos intenten su plan de secuestro cuando de repente un brazo largo me rodea por detrás. Sobresaltada, oigo la voz grave de Quillén susurrar en mi oído. Lo siento, no me di cuenta de que esos dos seguirían hablando mal de mí delante de ti. Siempre se está disculpando, pero claramente no es culpa suya. Fui yo quien escuchó sus instigaciones. No, es culpa mía por no explicarte las cosas con claridad y hacerte vivir con miedo y ansiedad constantes. Esos días en que me malinterpretaste como si te engañara debieron de ser muy dolorosos para ti. Su voz hechizó mis lágrimas. Aspiré por la nariz. Estoy triste, pero, Quillén, tú que me amas y no te atreves a decirlo, temo que debas de estar sufriendo mucho más que yo. Por eso, después de que pronuncié aquellas palabras, él perdió todo apego a este mundo y se dirigió directamente a la muerte. Bajó la cabeza y besó los rastros de lágrimas en mi rostro. Poco a poco el beso se desplazó a la comisura de mis labios. Debía haber sido ligero y tierno, pero de repente se volvió feroz y mordió la punta de mi lengua. Dolió. Entonces lo oí susurrar junto a mi oído. Sarapina, a partir de ahora no permitiré que llames hermano a nadie más. Me quedé en pausa, recordando cómo me dirigía a Adrien. Solo quería bajarles la guardia. No me importa, simplemente no quiero oírlo. ¿Por qué es tan tentador? No tienes idea. Con solo oírte llamarlo hermano hace un momento me dieron ganas de irrumpir y estrangularlo. El video de Lilith y Adrien, el dúo de hermanos, planeando secuestrarme fue entregado a la policía. También se presentó al Centro de Delitos Financieros la evidencia de que Adrien me utilizó repetidamente para amenazar a Quillén y forzarlo a invertir. Además, Quillén descubrió pruebas de que la crisis del negocio de mi padre se debió por completo a que Adrien filtró el precio mínimo del proyecto, arrojando directamente al conglomerado de Adrien al ojo del huracán. Como timonel del conglomerado, Adrien fue sin duda enviado a prisión, dadas las enormes sumas involucradas. Fue condenado a cadena perpetua. Cuando Lilith vino a suplicarme, llevaba una expresión lastimera e inocente, insistiendo en recordar nuestros afectos pasados. Sin embargo, le presenté un video que mostraba a Lilith quitándose deliberadamente la ropa delante de Quillén, intentando seducirlo. Qué divertido que un hombre al que describiste como peor que la escoria aún valiera todos tus esfuerzos por seducirlo. Lilith palideció, negándolo con la cabeza. La corté. Si te hubieras atrevido a actuar y a asumirlo, aún te consideraría una verdadera luchadora, pero no solo no aseguraste tu posición, sino que además te confabulaste con la secretaria de Quillén. ¿Cuánto sufrimiento quieres infligirme, Lilith? ¿Ver que las explicaciones eran fútiles? Deja que se muestren tus verdaderos colores. Sarapina, que te hace merecedora del amor de Quillén. Solo estás con él por su dinero. Sarapina, que Quillén te ame es que él esté ciego. No eres digna de Quillén en absoluto. No soy digna de Quillén. Esa afirmación no es incorrecta. Él es simplemente demasiado excepcional, demasiado bueno, demasiado entregado, incluso acurrucada en sus brazos, respirando su aroma fresco. Siempre me asalta la duda. ¿Por qué debería merecer el favor incondicional que me otorga sin vacilar? Él se arrodillará para ponerme los zapatos, dejará de lado su porte distante para darme de comer con sus propias manos. Cada palabra y cada acción suya son consideradas conmigo, meticulosas hasta el punto de que nadie podría encontrarle un defecto. Ah, cierto, hay un defecto en Quillén. Su resistencia en ciertos aspectos es excesivamente impresionante,
y honestamente resulta un poco abrumadora. No pude evitar ruborizarme. Lilith me miró durante largo rato, con los ojos llenos de confusión. ¿Por qué te sonrojas? Te estoy regañando. Me aclaré la garganta suavemente y, en definitiva, como estaba de buen humor, no quise discutir más con Lilith. ¿Qué quieres? No puedo darte nada. Si tienes la capacidad, ve a buscar a Killian tú misma. Lilith frunció el ceño. ¿Estás dispuesta a compartir a Killian conmigo? Permanecí en silencio. Si él está dispuesto, no tengo objeciones. Lilith pareció recibir algún tipo de promesa y salió corriendo hacia el edificio del grupo Killian. Apenas 10 minutos después, fue arrojada desnuda a la calle para que todos la vieran. Mientras tanto, entró la furiosa llamada de Killian. Con vacilación me acerqué a la puerta del despacho del director ejecutivo, sin reunir el valor para llamar durante un buen rato. Señora, ¿por qué no entra? La voz estruendosa del asistente fue francamente sobresaltante. Killian abrió la puerta de golpe y me llevó dentro delante de todos. Al cerrarse la puerta, incluso me dio un par de palmadas en el trasero, palmadas que sin duda fueron vistas por el personal de fuera. Mis mejillas se encendieron de rojo y no pude evitar reprenderlo. Killian. Pervertido. Él apretó los labios y luego selló los míos. Antes solo me atrevía a pensarlo en mi cabeza. Ahora que puedo hacerlo todo contigo, no siento más que emoción. Sarapina, di que me amas. Todas mis palabras fueron devoradas por él, y esos susurros de amor resurgirían con frecuencia en los días venideros. Cuando estaba de mal humor, un simple te amo iluminaba su rostro al instante, cuando se topaba con un obstáculo. Un susurrado te extraño despejaba la niebla de su mente. Nunca supe que expresar emociones y afecto pudiera brindar un consuelo tan profundo. Pero, Killian, gracias por amarme tan profundamente. Desde la perspectiva de Killian, tras mi muerte, mi alma flotó en el aire. Vi a Sarapina llorar desconsoladamente por las palabras del asistente y no pude evitar culparlo. ¿Por qué hacer tan triste a Sarapina? Pensé que mi muerte podría traerle algo de alivio, pero parece que solo empeoró las cosas. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré perdido frente a Sarapina, sin saber qué hacer para hacerla feliz. Quizá dejarla ir sería lo mejor para ella, pero entonces ella cambió de repente, se volvió tan proactiva, incluso empezó a cuidarme, a aplicarme medicina y a tomar la iniciativa de besarme. Habiendo renacido, debería haber permanecido firme, y aún así no pude rechazar a Sarapina en absoluto. Sarapina, esta vez fuiste tú quien se lanzó a mis brazos. Como podría soltarte, incluso si significara morir una vez más, estaría dispuesto. Aún así, es un alivio. Todo avanza en una dirección positiva. La bondad que le muestro. Ella la devuelve por partida doble. El amor que le doy, ella me ama el doble. Sarapina, te amo hasta que la muerte nos separe.